Ahí está, vamos a comenzar. Desde el jueves pasado estuvimos hablando sobre el perdón y hablamos de la importancia de este principio que nunca tendremos que preguntar, Señor, ¿es tu voluntad que perdone o no perdone a tal persona? Siempre va a ser la voluntad de Dios que yo perdone a otra persona que me ha ofendido, y también va a ser la voluntad de Dios que vaya en arrepentimiento delante de la persona a la que he ofendido. Así que eso es algo que nosotros queremos dejar firme, que el tema del perdón es algo que entra dentro de la voluntad de Dios. Y quiero repasar un poquito lo que estuvimos hablando el jueves pasado, para que puedan tomar nota, para que podamos refrescar y arrancar la segunda parte de nuestro tema ya con un fundamento básico. Bueno, las que no estuvieron, les cuento lo que hablábamos sobre el perdón. Decíamos que el perdón es dejar ir, es liberación, es libertad, es cancelar una deuda, es dar como paga una deuda que alguien tiene con nosotros, es liberar de la esclavitud o el encarcelamiento, es dejar ir como si nunca se hubiera cometido la falta. Este es el perdón. Y esto nos llevaba a entender. Denme un segundito que tengo una visitante en mi cuarto que es mi perra y está interrumpiéndome porque está llorando. Un segundo. Denme un segundo. Ya vengo. Volví. Qué pena. Pero bueno. Pasa hasta en las mejores casas, hasta en las mejores familias, en los que tenemos perros sabemos cómo es esto. Bueno, entonces estábamos hablando que el perdón es dejar ir, es libertad, es liberación, es dar como paga una deuda que alguien tiene con nosotros. Y esto nos llevaba a hablar del perdón de Dios. ¿Cómo perdona Dios? ¿Cómo es el amor, el perdón de Dios por cada una de nosotras? Y leíamos 1 Juan 1:9 que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto decíamos acerca del perdón de Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y hablábamos que el perdón de Dios es el milagro más grande que Jesús jamás realizó. Y decíamos que Jesús sanó enfermos, resucitó muertos, liberó endemoniados. Y esos fueron grandes milagros. Pero el milagro más grande que cada una de las que estamos aquí pudimos recibir es el perdón de nuestros pecados. Porque el ser resucitadas nos libera de una muerte física. El ser sanada nos libera de una enfermedad física. Pero el ser perdonadas por Cristo nos libera de la muerte eterna. Por eso decíamos, el perdón de Dios es el milagro más grande que Jesús jamás realizó, porque satisface la necesidad más grande, trae bendición y los resultados son eternos. Así perdona a Dios. Ese es el amor de Dios. Y el jueves pasado aprendíamos que la certeza del perdón, y quiero que presten mucha atención a este punto, la certeza del perdón no se trata de si me siento perdonada o no, sino de si creo en su palabra que dice que Él ya me perdonó. Lo voy a poner en otras palabras. El perdón de Dios, la certeza que yo tengo en el perdón de Dios, no se basa en si me siento o no perdonada. Si tengo ese sentimiento que digo, es que el pecado que yo cometí es demasiado grande, no siento que Dios me ha perdonado, no me siento perdonada. O si yo en realidad creo en lo que Dios dice en su palabra, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por lo tanto, quizás no me siento perdonada, pero sí creo que he sido perdonada. Parece un juego de palabras, pero es algo vital para nuestra vida cristiana. Es creer que es más fuerte la verdad de la palabra que mi sentimiento. Es más fuerte la veracidad de la palabra y de lo que Dios dice acerca del perdón que mi sentimiento. Así que esto lo teníamos bien claro porque decíamos que su perdón es suficiente.
nos sintamos perdonadas o no. La palabra de Dios dice, Mariana, Lorena, Vanessa, Tata, has sido perdonadas. Así sea que en esos momentos de culpa no te sientas de esa manera. Hemos sido perdonadas. Y déjenme compartir lo que dice Charles Spurgeon en uno de sus tantos escritos, dice así: si Dios se deleita en la misericordia, entonces, ¿por qué a veces siento que Él no puede tener misericordia de mí? En tales casos debemos confiar en Dios y no en nuestros sentimientos. Sea lo que pueda susurrar la desesperación o la culpa, un texto de la Escritura vale 50 temores y culpas. Todas las objeciones al deleite de Dios en la misericordia no son más que ilusiones de tu cerebro o engaños de tu corazón. Estas palabras son muy profundas. Aquí nos dice, podemos tener sentimientos de culpa, sentimientos de dudas, pero tiene que ser más grande la certeza que tenemos en la palabra de Dios. Así que si nosotros no entendemos lo que ha hecho el perdón de Dios por nuestra vida, difícilmente vamos a poder perdonar a los que tenemos a nuestro lado. Y aquí nos lleva al punto de, seguimos recordando, todavía no hemos entrado en el tema de hoy, seguimos recordando la realidad de la ofensa y el perdón en nuestras relaciones horizontales. Y leíamos en Santiago 2 que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y decíamos que ninguno de nosotros somos perfectos. Y aunque muchas veces nos creamos perfectos, les tengo una noticia, no somos perfectos. La Biblia lo dice así, no hay perfecto. Entonces, si no somos perfectos, ¿saben en qué grupo estamos? En el grupo de los que ofendemos muchas veces. Entonces, si nosotros entendemos que ofendemos muchas veces, a lo largo de nuestro día, de nuestra vida, de nuestros meses, vamos a ser ofensores u ofendidos, pero siempre vamos a estar en alguno de esos dos puestos. Vamos a ser perdonados o perdonadores. En algún momento vamos a tener que pedir perdón o vamos a tener que entregar perdón. Por eso el tema del perdón es tan importante para cada uno de nosotros. Por eso el perdón no es algo circunstancial en nuestra vida, porque todo el tiempo ofendemos muchas veces. Nosotros todo el tiempo tenemos la posibilidad de ser ofendidos y todo el tiempo tenemos la oportunidad de ofender a alguien. Pero saben que a medida que nosotros caminamos en nuestra vida cristiana y maduramos, esas oportunidades o esas posibilidades tienen que ir menguando. Yo no puedo usar este sentido, este versículo para justificar mis ofensas continuas hacia alguien. No, es que la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Es cierto, pero la Biblia, ¿qué más nos dice? Sean santos como yo soy santo. Por lo tanto, a medida que crecemos en nuestra vida espiritual, vamos a tener que ir bajando las veces que ofendemos y aún las veces que nos sentimos ofendidos, porque hay muchas veces que nosotros nos sentimos ofendidos, porque tenemos nuestro ego bastante inflado y una mirada nos ofende. Con el pasar del tiempo, con caminar con Cristo, nos van a poder hacer malas miradas, pero nosotros vamos a quizás comprender a aquella persona que nos hizo esa mala mirada, comprender que quizás tuvo un mal día esa persona y eso no va a ser una ofensa para mí. Entonces, cuando yo entiendo esto, me pregunto, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué debería perdonar? Ya entendí lo que es el perdón, ya entendí el perdón de Dios para mi vida y entendí la realidad que la ofensa es parte de la vida que tengo. Entonces, ¿por qué debo perdonar? Y esto es muy sencillo, porque fui perdonada incondicionalmente. ¿Necesitan una razón para saber por qué perdonar? Como cuando uno le dice a su mamá, mamá, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Dios, ¿por qué tengo que perdonar? La respuesta es muy sencilla, porque fui perdonada incondicionalmente. Ya hablamos del perdón inmerecido que recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y de la libertad que Cristo nos dio de la muerte eterna. Por eso nuestro perdón vertical va a tener que ser el que rija nuestros perdones horizontales. Si yo he entendido el perdón que he recibido,
Voy a tener una relación de perdón continua con los que tengo a mi lado. Cuando el hombre se da cuenta que Dios le ha dado un perdón que no merecía y no el castigo que sí merecía, este hombre empieza a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Les pregunto, ¿qué hemos recibido por gracia? Misericordia y perdón. Miren, si nosotros viviéramos, lo aprendíamos el domingo en la enseñanza de la iglesia, no existieran divorcios, separaciones o pleitos, si tan solo diéramos de lo que Dios nos ha dado, perdón y misericordia. El que ha sido perdonado no tiene otra salida, es empujado a perdonar. Les quiero leer esta frase, dice así: cuando consideramos la asombrosa frase, la asombrosa deuda que Jesús nos perdonó, y en comparación a esa deuda, las demás son muy pequeñas. Las demás cosas que las personas nos hacen se convierten en pequeñas, deudas pequeñas, al lado de la gran deuda que Dios nos perdonó. Por lo tanto, sería una ingratitud el que nosotros no perdonáramos. Si Dios nos ha perdonado una deuda tan grande, seríamos ingratos si no perdonáramos a los otros sus pequeñas deudas. El que ha sido recipiente de su misericordia, ¿qué va a hacer con los demás? Va a derramar misericordia. Y quiero que me acompañen a Colosenses 3:13, los que lo tengan. Colosenses 3:13, dice así. Miren qué importante dice. Sean comprensivos. Cuán comprensivos nos falta ser con las faltas de los demás. Qué duros que somos al momento de juzgar, qué duros que somos al momento de criticar. Pero acá la palabra nos dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Porque Dios me ha perdonado, yo también perdono. Y quiero que entendamos este versículo en Colosenses 3:13. Está dentro del contexto de la vieja vida y la nueva vida en Cristo. La vieja vida en la carne y la nueva vida en Cristo. Y en la vieja vida todos hemos escuchado frases como, el que las hace, las paga. Si perdonas, es posible que vuelvan a fallarte. Perdonar es de débiles. Esto es mucho de los conceptos que tenemos en nuestra vieja vida acerca de dar perdón o aún de pedir perdón. Pero al nacer de nuevo y al ser renovada nuestra mente, vemos el perdón como una acción natural, la cual debemos practicar a diario. Cuando yo he nacido de nuevo, renuevo mi mente, el perdón debe fluir de mí naturalmente. No tiene que ser algo obligado, no tiene que ser algo empujado, va a ser algo que naturalmente va a surgir del entender que yo he sido perdonada. Por eso solo podré perdonar, y lo vuelvo a repetir y quiero hacer mucho énfasis en esto, solamente podré perdonar si he sido perdonada. Por lo tanto, si no he sido perdonada, será imposible ejercer el perdón como un estilo de vida. Va a ser imposible, porque si no hemos conocido el perdón de Dios, no vamos a poder aplicar el perdón de Dios hacia los demás. Así que yo te invito, si estás aquí, a recordar lo que nos dice 1 Juan 19. Si nunca has conocido el perdón de Dios, si nunca has llegado a Él en arrepentimiento, 1 Juan 1:19 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es el amor de Dios, ese es el perdón de Dios. Entonces, el perdón, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge el perdón? Y ese me lleva a mi segundo punto. Mi primer punto fue, para los que están tomando nota, debo perdonar porque fui perdonada incondicionalmente. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es, el perdón es consecuencia del amor. Parece algo bastante obvio, parece quizás algo bastante lógico, pero muchas veces no lo vemos de esta manera.
Vamos a leer Colosenses 3, 12 al 14 para tener un poquito más de contexto sobre a qué me refiero cuando digo que el perdón es consecuencia del amor. El versículo 12 dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y yo les quiero leer una frase que escribió un autor que dice así, las otras virtudes, ¿a qué virtudes hace referencia? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice, esas virtudes perseguidas sin amor se distorsionan y carecen de balance. Si yo busco ser compasivo, bondadoso, humilde, manso y paciente, sin el fundamento del amor, esas virtudes se van a distorsionar y a la larga van a carecer de una importancia, de un balance. Y nos vamos a enfocar en el versículo 2, 14, que dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso leemos en la palabra que dice, sin amor, nada soy. Puedo tener profecía, puedo dar de comer a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. O sea que puedo dar a los pobres aún sin amar a los pobres. Puedo dar profecía aún sin amar a Cristo. Entonces, la base es el amor. Amor es la suma de todas las cosas que ya las dijimos, compasión, bondad, humildad. El amar perfectamente cumple lo que Dios requiere de nosotros. Y dice todas las virtudes enlistadas en los versículos 12 y 13. Espero que se las aprendan. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Son en el nivel más alto manifestaciones del amor. Son manifestaciones del amor. Pero el amor es más grande que cada una de ellas. Y en realidad es más grande que la suma de todas ellas. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que yo puedo ser compasivo, bondadoso, humilde, manso y tener paciencia, aún sin hacerlo desde la base del amor. Por eso es tan importante el amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. No dice, porque de tal manera Dios fue paciente con el mundo, o Dios fue compasivo, o Dios fue manso, o Dios fue humilde. No dice, de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, nosotros tenemos que perdonar desde la base del amor, porque ¿qué pasa si no perdono desde la base del amor? No un amor almático, no un amor emocional, no un amor humano, el amor de Dios. Si yo no perdono desde ese amor, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a perdonar desde motivaciones incorrectas. Y tengo la sensación, o quizás he visto que muchas veces perdonamos desde la motivación incorrecta. Y por lo tanto, si perdono desde la motivación incorrecta, en realidad no estoy perdonando. Si no perdono desde ese amor incondicional, sacrificial de Cristo, voy a perdonar desde una perspectiva o desde una motivación incorrecta. Miren, estas son algunas motivaciones por las que puedo estar perdonando, pero que son motivaciones incorrectas. Una de ellas es para sentirme más que el otro, para sentirme más bueno que el otro, o para sentirme más espiritual que el otro. ¿Por qué perdono? Porque es que yo le quiero ser más bueno, muchas veces aún más bueno que Dios. Quiero ser más bueno que esa persona, quiero ser más espiritual. Entonces no estoy perdonando desde la base del amor, no estoy perdonando desde que Cristo me perdonó a mí incondicionalmente y yo voy a perdonar incondicionalmente. No, yo estoy perdonando porque eso me hace sentir más espiritual. Pero en realidad en el interior esa es una motivación egoísta. Otra motivación incorrecta incorrecta por la que perdonamos, por un beneficio personal. No es que lo voy a perdonar porque quiero pasar, no sé si han escuchado alguna vez esa frase,
Lo perdono para tener la fiesta en paz. Lo perdono porque vivimos en la misma casa y no quiero estar teniendo la cara larga del otro, entonces lo voy a perdonar como para estar tranquilos. Esa es una motivación incorrecta, por lo tanto no es un perdón verdadero. Otro puede ser para sentirme mejor. Lo voy a perdonar porque eso me hace sentir bien. Me hace dormir, entre comillas, en paz. Y una que quizás entre las mujeres cristianas puede ser muy común, para darle a esa persona una lección de una buena conducta cristiana. Mira, sorry, te voy a perdonar para que aprendas cómo se comporta una mujer cristiana. Muchas veces no lo decimos con esas palabras tan directas, pero lo decimos desde una plataforma más alta sobre la que miramos a la otra persona y le decimos, ¿sabes qué? Mira, te voy a perdonar para que aprendas. Quizás no se lo decimos, pero se lo decimos en nuestra mente, le estamos entregando o estamos perdonando a esa persona, pero con eso en nuestra mente. Y eso es algo muy común, es una línea muy delgada que yo puedo estar viviendo y quizás hacer una lista de personas, ¿sabes qué? Yo siento que a esta persona no la perdoné sinceramente, no la perdoné desde entender que Cristo me perdonó a mí. Cristo no vio en mi razón para perdonarme. El perdonarme a Cristo no lo hizo más ni menos. Y perdonar a los demás, a nosotros, no nos hace ni más ni menos. Nos hace ser como Cristo, pero no nos hace más, no nos hace mejores personas. No es un puntito extra que yo tengo en mi currículum cristiano, porque yo tengo que perdonar porque Cristo me perdonó a mí. Entonces, si estas son motivaciones incorrectas, y hay muchas más, no voy a perdonar para que no me dé una enfermedad. Voy a perdonar porque si no lo perdono me va a dar cáncer. Y eso lo he escuchado mucho. Ay, no perdono porque si no me da gastritis. Entonces lo voy a perdonar. Esa es una motivación muy egoísta. Pero muchas veces quizás lo hemos hecho así. Entonces, si estas son motivaciones incorrectas para perdonar, ¿cuál es una motivación correcta para perdonar? Ya dijimos que para sentirme más que el otro, por un beneficio personal, para sentirme mejor o aún para dar una lección de buena conducta, son motivaciones incorrectas. Entonces, ¿cuál es la motivación correcta? La motivación correcta es que yo perdono porque esto da gloria a Dios. Es tan simple, sencillo y breve como eso. Yo perdono porque esto da gloria a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo perdono al otro desde la base del amor de Cristo, estoy dando gloria a Dios. Porque recuerda, el fin último del perdón, el fin último de la restauración, el fin último de la reconciliación, nunca va a ser mi propio bienestar, ni siquiera el bienestar de la otra persona, va a ser la gloria de Dios. Y muy seguramente, como añadidura, a mi vida va a venir el sentirme mejor, el estar en paz con Dios, el tener una conciencia limpia, pero esa va a ser la consecuencia de yo dar perdón para que Cristo sea glorificado. Entonces nosotros muchas veces nos fundamentamos sobre la añadidura en vez de fundamentarnos sobre lo que Dios nos manda, que es su gloria. Entonces, bueno, ya dijimos, el fin último del perdón es la gloria de Dios. Pero entonces yo quiero saber cómo luce el verdadero perdón, cómo se ve el verdadero perdón, cómo se pone en práctica el verdadero perdón. Punto 1 del verdadero perdón. Hay muchos más. No los voy a tratar todos porque el tiempo es tirano, como dicen por ahí, y no quiero recargarnos de mucha información, sino que quiero que la información o la enseñanza, más que información que demos, pueda quedarse plantada en nuestro corazón y podamos ser edificadas y podamos crecer en esto que estemos aprendiendo. Entonces, ¿cómo luce el verdadero perdón? Punto 1, no recuerda la ofensa. Esto es algo muy difícil muchas veces para nosotros, no recordar la ofensa. Cuando yo hago referencia a no recuerda la ofensa, quiero que sepan y que no espiritualicemos
las cosas pensando que nos da amnesia espiritual. Entonces me desapareció de la mente la persona, me dicen quién es fulanito y yo ni me acuerdo quién es la persona, no me acuerdo qué me hizo. No estamos haciendo referencias, estamos haciendo, cuando no recuerdo la ofensa, no saco las cosas en cara y no tengo presente eso todo el tiempo. Voy a hacer un ejemplo para que me entiendan a lo que me refiero. Si alguien me cortó un brazo con un machete, por ejemplo, es un caso extremo, ¿verdad? Para que se despierten las que están dormidas. Si me cortan el brazo con un machete, y yo perdono a esta persona que me cortó el brazo con el machete. Lógicamente, cuando yo mire mi brazo y vea que me falta la mano, yo voy a saber que me cortó la mano, a no ser que también me haya cortado como parte del cerebro para darme amnesia o para olvidar. Pero yo a menudo me voy a ver el brazo que me falta y voy a decir, es que este brazo me lo cortó Sori, ¿verdad? Bueno, yo sé que Sori no haría eso, pero por eso la pongo de ejemplo. Me cortaron el brazo. Obviamente, yo no voy a olvidar la ofensa, pero yo no voy a vivir toda mi vida. Hola, Nati. No voy a vivir toda mi vida con mi mente, en mi mente pendiente de que esa persona me cortó el brazo. Y es un ejemplo muy exagerado el que acabo de dar. Pero eso hago referencia cuando digo no recuerda la ofensa. Y quiero que para entender esto vamos a Miqueas 7:19. Miren lo que nos dice Miqueas. Este es el perdón de Dios. Volverá a compadecerse de nosotros. Otra vez, volverá a compadecerse de nosotros. Borrará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a la profundidad del mar todos nuestros pecados. Eso hace Dios con nuestro pecado. Volvemos a explicar. Obviamente, Dios sabe lo que está por debajo del mar. Dios sabe todo eso. Él no tiene amnesia, pero lo que nos hace querer entender es que Él se olvida, Él borra nuestras rebeliones. Por eso, de esa misma manera, el llamado para nosotras es olvidar aquella ofensa que ya hemos perdonado. Spurgeon decía, imagínense que alguno de ustedes perdona a otro y le dice, ok, te perdono, pero no puedo olvidarlo. Y él dice, ay, queridos amigos, ese es un tipo de perdón que tiene una pierna cortada. Es un perdón lisiado y no tiene mucho valor. Si yo perdono, pero no olvido, es un perdón a medias. Y un perdón a medias no es perdón. Spurgeon decía, es un perdón lisiado, es un perdón al que le falta una parte incompleto, porque yo tengo que perdonar. Y si perdono desde la motivación correcta para darle la gloria a Dios, eso va a tener que hacer que yo no recuerde esa ofensa, que no la tenga presente todo el tiempo. Isaías 43:25 dice, hablando de Cristo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, o sea, a Él mismo, y no recordaré tus pecados. Muchas veces nosotros, lejos de borrarlo, le pasamos resaltador a la ofensa, le dejamos así bien marcadita. Él dice que Él borra nuestras rebeliones, nosotros las resaltamos con resaltador amarillo para que no se nos olvide. Es que si se me olvida, me la vuelven a hacer. Ese no es un pensamiento de Dios, ese pensamiento es un pensamiento de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra carne. Isaías 43:25, Amelia. Entonces, por lo tanto, si yo perdono, no recuerdo la ofensa, ¿eso a qué va a llevarme? A perdonar constantemente. Y no solamente eso, sino que voy a perdonar como si fuera la primera vez. El entender la forma en que Jesús nos perdonó siempre nos hará más generosos con el perdón y nunca menos generosos. Cuando yo entiendo el perdón, cada vez voy a ser más generosa al dar mi perdón. Y voy a dejar de ser menos generosa al dar el perdón. ¿Cuál es una señal de que yo he entendido el perdón de Dios? Que soy generosa a la hora de perdonar. Y esto no aplica para el perdón, aplica para todo. Cuando yo entiendo la gracia de Dios, soy más generosa en dar el perdón a aquellos que me ofenden. Pregúntense a ustedes mismas, ¿he estado siendo más generosa con el pasar de los años o me he convertido en menos generosa? Porque si me he convertido en una persona a la que le cuesta cada vez más perdonar, tengo que analizar cómo está mi entendimiento del perdón de Dios.
Si yo tengo un claro entendimiento del perdón de Dios, el perdonar va a ser algo natural en mí. Eso es fundamental que yo me pueda analizar. Qué hermoso es saber que Cristo me perdonó, Cristo borró mis rebeliones y por lo tanto yo entrego ese perdón incondicional a los demás. Dios perdona sabiendo. Miren esto que recordemos que Cristo nos llama a ser como Él. Y miren cómo es Él. Dios perdona sabiendo a menudo que nosotros pecaremos otra vez. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que cuando ustedes le piden perdón o cuando yo le pido perdón porque he pensado mal de un hermano, ¿ustedes creen que Él no sabe que voy a volver a pensar mal de ese hermano o de otro? Claro que Él lo sabe. Y sin embargo, Él me perdona. Entonces, ¿quién somos nosotras para, luego de haber recibido un gran perdón de pecados, decir, no voy a perdonar a fulanita porque es que tengo la sensación de que esa persona me va a volver a fallar? Tenemos la sensación correcta porque esa persona nos va a volver a fallar. Y si esa persona no nos vuelve a fallar, alguien más nos va a volver a fallar. Por eso mi perdón no puede ser condicional, tiene que ser como el de Cristo, incondicional. Les vuelvo a leer lo que escribí. Dios perdona sabiendo a menudo que nosotros pecaremos otra vez. Y algunas veces pecaremos de la misma manera. La mayoría de las veces pecaremos de la misma manera. Malos pensamientos, celos, envidias, chismes, mentiras. Y Dios nos sigue perdonando y nos sigue perdonando. El hábito del hombre es el de perdonar solo si la parte que lo ofendió promete solemnemente que nunca va a volver a suceder la ofensa que cometió. Yo creo que acá no hay mujeres de menos de 20 años. Te pregunto, ¿alguna vez una persona te ha fallado en algo y no te ha vuelto a fallar en lo mismo? Creo que no. Creo que a todas nos han podido fallar varias veces en la misma ofensa. Y muchas veces pudo ser la misma persona que nos volvió a ofender con la misma ofensa. Por eso, de la misma manera que Cristo nos perdona incondicionalmente, nosotros tenemos que perdonar incondicionalmente. Y miren, ya estamos terminando, nos quedan 5 minutos. Mateo 18:21 dice, todos saben, creo que esta escena, cuando Pedro le dice, cuando Pedro se hace el espiritualmente maduro y le dice, entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hasta 7 veces. Pedro se estaba queriendo hacer el grande. ¿Por qué? Porque era costumbre, y era lo que enseñaban los rabinos, que la vara de ellos era perdonar hasta 3 veces una ofensa. Ya más de 3 veces estaba libre de no perdonar a esa persona. Entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, hasta 7 veces, ya multiplicando lo que supuestamente era tradición perdonar. Y Jesús le dice, no, Pedro, no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Por eso Jesús nos enseña de la misma manera que Él siempre nos perdona. Y además, cuando nos perdona, es como si nos perdonara por primera vez. Las 7 veces de Pedro son por lo tanto generosas, pero la respuesta de Jesús elimina todos los límites y todos los cálculos. A los ojos humanos, el hecho de que Pedro dijera 7 veces podía sonar, wow, qué generoso es en el perdón Pedro. Pero Jesús, con lo que Él dice, hace que esas 7 veces se conviertan en 70 veces 7. Es una forma de romper todos los límites y cálculos en cuanto al perdón. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? 70 veces 7. Y si nosotros entendemos 70 veces 7, pero Dios nos manda a de la misma manera que el perdonar, olvidar el pecado. Por lo tanto, cuando alguien comete la misma falta con nosotros, si nosotros hemos perdonado correctamente, no tendría que salir de nuestra boca,
sorry, es la segunda vez que te estoy perdonando. No debería salir esa frase. Para nosotros tendría que ser la primera vez. ¿Por qué? Porque la primera vez que me falló, yo ya lo olvidé. Por lo tanto, esta es una nueva ofensa que yo estoy perdonando. Si nosotros llevamos las cuentas de las ofensas, te tengo una noticia. En realidad no hemos perdonado como Dios nos manda a perdonar. ¿Sí se dan cuenta cuánto tenemos que aprender acerca de Cristo? ¿Cuánto tenemos que aprender de cómo Dios perdona? Y aún cuán lejos estamos del ser perdonadores como Cristo es nuestro perdonador. Y por último, un verdadero perdón está dispuesto a ser dado aún antes de recibir la ofensa. Cuando hemos entendido el valor del perdón que hemos recibido, tendremos siempre la disposición anticipada de dar perdón, aun cuando la falta no ha sucedido. Yo tengo que perdonarlas a cada una de ustedes, aún antes de que ustedes me hayan ofendido. Esa es la voluntad de Dios. Dios nos perdonó de antemano y nosotros tenemos que perdonar, aun cuando esa ofensa todavía no ha llegado a nuestra vida. Miren esto que es importante que escribí. Porque nuestra actitud de perdón no surge desde la ofensa recibida, sino desde el perdón recibido gratuitamente a nuestras ofensas contra Dios. ¿Qué es lo que me motiva a mí a perdonar? ¿El que me hayan ofendido? No. Lo que a mí me lleva a perdonar es que yo he recibido un perdón gratuito de parte de Dios que no merecía. Por lo tanto, yo voy a tener todo el tiempo en mi mano abierta el perdón. Para el que me ofende, ya lo tengo ahí a la mano, está ahí a la mano, no lo tengo que empezar a buscar. Señor, dame la fortaleza, Señor, dame la fuerza para perdonarlo, Señor, toca mi corazón, transforma mi corazón. No, es que el corazón no tiene que ser transformado al momento de la ofensa. El corazón nuestro tiene que ser transformado todos los días para que cuando la ofensa llegue, mi perdón sea inmediato. Y sé que algunas de ustedes me dirán, pero es que tú no sabes lo que esa persona me hizo a mí. Te pregunto, ¿tú qué le hiciste a Dios? ¿Qué hizo tu pecado? Tu pecado y mi pecado crucificó al Hijo de Dios. ¿No te parece que es un poquito más grande la ofensa que nosotros le hicimos a Dios? Te aseguro que ninguna ofensa que te hayan hecho ha sido más grave que esa. Si la ves desde tu ego, desde tu orgullo, seguramente va a ser más grande. Pero si la ves desde la ofensa que nosotras mismas realizamos en las manos, en los pies y en el cuerpo de Cristo, crucificándolo en esa cruz por culpa de nuestros pecados, cualquier ofensa que te hayan realizado va a ser imperceptible a los ojos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desenfocarnos de nosotras mismas. Tenemos que salir del centro de la escena, tenemos que salir del centro del show, del centro de la plataforma. Cristo es quien debe estar en el centro de mi vida. Y cuando Cristo está en el centro de mi vida, yo no soy la protagonista ni de la ofensa ni del perdón. Soy solamente un instrumento para perdonar. No soy más que eso. Así que yo te invito a todas las que están aquí, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo te invito a que pienses en aquella gran ofensa que te han hecho, en aquella gran ofensa que no te deja dormir, y la pongas a la luz de la cruz de Cristo. Piensa en esa ofensa que te hicieron. Y ahora cierra tus ojos y vamos a pensar en la ofensa que le hicieron a Cristo. Y te aseguro que la ofensa que sufriste va a comenzar a desvanecerse y va a comenzar a hacerse cada vez más pequeñas. Así que yo te invito a que cierres tus ojos donde estás y vamos a tomarnos estos 5 minutos para que el Señor sea revelando a nuestra vida nuestro orgullo, nuestro ego, para reconocer que más que estar reclamando que nos pidan perdón, deberíamos estar humillándonos ante Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados. No nos concentremos en lo que nos han hecho a nosotros, concentrémonos en lo que nosotros hacemos día a día, el sacrificio de Cristo. Así que te invito a que cierres tus ojos, vamos a escuchar esta canción y vamos a permitir que el Señor sea examinándonos y revelándonos las bajezas, las profundidades de nuestro corazón. Eres el Rey, de rodillas proclamo tu gloria.
del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo entonces, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad pronto, la muerte Él venció, mi pecado borró. En tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Señor, gracias, Señor, porque aún, Señor, nuestras mejores obras, Señor, nuestros perdones más grandes entregados, Señor, tu palabra dice que nuestras obras, Señor, son como trapo de inmundicia, Señor, porque es que comparado, Señor, a tu gran perdón, Señor, nuestro perdón, Señor, se vuelve insignificante, Señor, pero aún a pesar de eso, Señor, tú nos llamas a perdonar a aquellos que nos ofenden, Señor. Tú nos llamas a arrepentirnos, Señor, ante aquellos, Señor, a los que hemos ofendido, Señor. Yo te pido por cada mujer que hoy está conectada, Señor, por cada mujer, Señor, que ha tomado el tiempo para aprender de la verdadera, Señor, forma de perdonar, Señor, que es una forma incondicional, una forma, Señor, que perdona desde el entendimiento de que hemos sido perdonadas por ti, Señor, y a la sombra de tu cruz, Señor. Cualquier ofensa, Señor, que hayamos sufrido, Señor, se vuelve pequeña, se vuelve insignificante, Señor, porque es que nosotras, Señor, nuestro pecado, Señor, crucificó al dador de la vida, Señor. Señor, creo que ninguna de nosotras, Señor, ninguna ofensa, Señor, que hemos recibido, Señor, tiene esa magnitud, Señor,
de crucificar al Hijo del Creador del universo, Señor. Y con todo, Señor, tú nos sigues ofreciendo ese perdón, Señor. Primera Juan 1:19 lo dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ese es tu amor, Señor. Y nosotras queremos perdonar como tú perdonas, Señor, a los que nos ofenden, Señor. Como nos enseñaste a orar, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Te pido por cada mujer que está hoy aquí reunida, Señor. Si en su corazón hay resentimiento, hay rabia, Señor, por algo, Señor, que no ha permitido, Señor, que no ha decidido más bien perdonar, Señor. Que tú hoy las puedas convencer, nos puedas convencer, Señor. Señor, que debemos perdonar porque hemos sido perdonadas, Señor, y debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perdonador, Señor, un Dios que borra nuestras rebeliones, un Dios que tira al fondo del mar nuestros pecados, Señor, y que no hace memoria, Señor, de nuestros pecados, Señor. Que vivamos de la misma manera, Señor, perdonando incondicionalmente, anticipadamente, Señor. Y de una forma, Señor, que te dé gloria, Señor, porque ese es el fin de todo, Señor, que tú te lleves la gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos por aquellas mujeres, Señor, que hoy no pudieron conectarse, Señor. Señor, tengo a varias en la mente, Señor, que sé que están pasando por situaciones difíciles, Señor, que seas tú, Señor, ahora mismo, Padre, con tu mano poderosa, obrando en cada una de sus vidas, Señor, trayendo sanidad en las que están enfermas, Señor, trayendo consuelo en las que han perdido algún ser querido, Señor, pero por sobre todo, Señor, trayéndonos tu presencia constantemente en nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mujeres, gloria a Dios. Le pido al Señor que la palabra que hoy se compartió pueda ser atesorada en sus corazones y no solamente atesorada, sino que pueda ser puesta por obras. Si Dios hoy te ha confrontado y te ha enseñado que tienes que perdonar, no esperes hasta tener la oportunidad de hablar con esa persona y perdonarla. Busca la ocasión, crea la ocasión para que esa persona vea a través de tu perdón cómo Cristo obra en nuestras vidas. Así que vamos a compartir 3 minutitos. Si alguien quiere compartir algo que aprendió, si alguien quiere compartir algo con lo que fue confrontada, si alguien quiere compartir algo que quizás hoy lo vio por primera vez, bueno, este es el momento, pueden abrir sus micrófonos para compartir lo que quieran en este tiempo. ¿Cómo se llama la canción? Mientras alguien destapa su micrófono para hablar, ya te digo.